Estaba a la mitad del crucigrama cuando llamaron a la puerta. Un golpe seco, insistente, como si alguien intentara despertar a un muerto. Mis gafas de leer se deslizaron por mi nariz mientras levantaba la vista del periódico extendido sobre la mesa de la cocina. Las tardes de los martes en Miraflores solían ser tranquilas, especialmente desde que Margarita falleció hace 3 años. El reloj de pie del pasillo marcaba un poco más de las 2, y no esperaba a nadie. Volvieron a llamar, esta vez con más fuerza. Con un suspiro, doblé el periódico, mientras mis rodillas artríticas protestaban al ponerme de pie. Por la mirilla, vi a mi yerno Ricardo, flanqueado por 2 hombres que no reconocí, tipos de negocios con trajes planchados a pesar del calor del verano. «Papá, abre», dijo Ricardo, con esa alegría artificial en la voz que había aprendido a desconfiar. «Hay unas personas que quieren hablar contigo». Dudé, con una mano en el cerrojo. Ricardo se había casado con mi hija Elena 20 años atrás, y aunque nunca me había caído del todo bien, habíamos mantenido una relación cordial. Hasta la Navidad pasada, cuando le oí discutir opciones para el padre con Elena. Desde entonces, sus visitas habían adquirido un matiz calculador. Abrí la puerta, pero dejé puesta la cadena de seguridad. «Buenas tardes, Ricardo». No esperaba compañía. «Ellos son el señor Pérez y el señor Domínguez», dijo Ricardo, señalando a los hombres. «Vienen de la residencia El Ocaso. Pensé que te interesaría escuchar lo que ofrecen». El hombre más alto, Pérez, supuse, se adelantó con una sonrisa ensayada. «Señor Morales, su yerno mencionó que podría estar interesado en nuestras viviendas de alta gama. Tenemos una unidad disponible el próximo mes que sería perfecta para alguien en su situación». ¿Mi situación? Mantuve la voz firme, aunque sentí un calor familiar subir por mi pecho. «Vivir solo a tu edad puede ser un desafío», intervino Ricardo. «Elena y yo nos preocupamos por ti en esta casa tan grande. Todas estas escaleras, el jardín, el mantenimiento, es mucho para alguien que cumplirá 70 el mes que viene». 65, corregí. «Y la casa está perfectamente». Pérez asintió con compasión, como si yo fuera un niño que no entendía. Nuestros residentes descubren que reducir el espacio les da una libertad tremenda. Se acabaron los impuestos de la propiedad, el cuidado del césped o las reparaciones inesperadas. Y las actividades sociales, club de bridge los martes, bailes de salón los viernes. «No bailo», dije secamente. «Nunca lo he hecho». Ricardo soltó una carcajada demasiado fuerte. «Papá siempre ha sido muy casero, pero de eso se trata, de que salgas más, que conozcas a gente de tu edad». El atrevimiento en su tono hizo que apretara la mandíbula. No era una visita casual, era una emboscada. A través de la estrecha abertura, pude ver folletos en la mano de Domínguez y una tablet lista para mostrarme fotos de cómo se suponía que debía ser mi futuro. «De hecho, ya tenemos los papeles listos», continuó Ricardo, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Elena y yo podríamos ayudar con la entrada. Lo hemos estado hablando y creemos que... ¿Habéis estado hablando de mi vida sin mí?». Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. La sonrisa de Ricardo vaciló. «Es porque nos importas, papá. Esta casa es demasiado. Y, francamente, el barrio ya no es lo que era. Lo que quería decir era que su valor casi se había duplicado desde que la compré hace 30 años. Lo que no dijo fue que él y Elena le habían echado el ojo desde que Margarita murió. No para vivir en ella, sino para venderla. Agradezco vuestra preocupación», dije, sintiendo de todo menos agradecimiento. «Pero no estoy interesado en visitar ninguna residencia de ancianos hoy». Pérez se acercó más. Su colonia se coló por el resquicio de la puerta. «Señor Morales, quizás podríamos entrar solo unos minutos para mostrarle el tour virtual. Las instalaciones son realmente espectaculares». «No», dije con firmeza. «Hoy no». La fachada amable de Ricardo se resquebrajó. «Papá, no seas difícil. Hemos venido hasta aquí. Estos señores han sacado tiempo de sus ocupadas agendas. Yo no se lo pedí», respondí, sintiendo una calma sorprendente apoderarse de mí. «Y no recuerdo haberos invitado a ninguno. Escucha». La voz de Ricardo bajó a un susurro áspero. «Elena y yo lo hemos discutido y, sinceramente, creemos que es el momento. La casa es demasiado grande. Estás completamente solo.
Y seamos honestos, ¿no te estás haciendo más joven? ¿Nos preocupa que te caigas o algo peor? Su preocupación podría haber parecido genuina si no hubiera visto el brillo en sus ojos cuando miró más allá de mí, hacia el vestíbulo con sus suelos de madera originales y la lámpara Tiffany que era el orgullo de Margarita. Me las arreglo perfectamente, dije. Ahora, si me disculpáis, estaba en medio de algo. El rostro de Ricardo se endureció. Sabes, estamos intentando ayudarte, pero si quieres ponerte terco, de acuerdo. Solo recuerda que cuando pase algo, y pasará, puede que no podamos dejarlo todo para venir corriendo. La amenaza quedó suspendida en el aire entre nosotros. Por un momento, lo vi claramente, no como el marido de mi hija o el padre de mis nietos, sino como un hombre que calculaba el valor de mi ausencia. Me arriesgaré, dije, y empecé a cerrar la puerta. Ricardo metió el pie en la abertura. Deberías saber, dijo, con la voz lo suficientemente baja para que sus acompañantes no oyeran, que Elena y yo ya hemos hablado con el abogado Mateo sobre las opciones. Si no puedes tomar decisiones razonables por ti mismo, hay otras formas de manejar esto. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Mateo había sido mi abogado durante décadas. La implicación era clara. Estaban investigando cómo declararme incompetente. «Saca el pie de mi puerta, Ricardo», dije en voz baja. Algo en mi tono debió de calar porque retiró el pie. Con la cara sonrojada de ira o de vergüenza, no supe distinguirlo. «Estamos intentando ayudarte», repitió, pero las palabras sonaban huecas ahora. «Adiós, Ricardo», dije, y cerré la puerta con firmeza, echando el cerrojo con un clic satisfactorio. A través de la puerta, oí disculpas entre dientes a los representantes de la residencia, seguidas de pasos que se alejaban. Observé por la ventana lateral cómo se subían al BMW de Ricardo, con expresiones que mezclaban frustración y resignación. Solo cuando el coche se fue, me di cuenta de que me temblaban las manos, no de miedo, sino de una ira contenida que no había sentido en años. Esto no era solo por una residencia, era por el control, mi casa, mi vida, mis decisiones. Volví a la cocina, pero el crucigrama ya no me atraía. En su lugar, abrí el cajón de los trastos y saqué una tarjeta de visita que había guardado hacía meses, tras un encuentro casual en la ferretería. Benjamín Torres, abogado especialista en derecho de la tercera edad. En su momento, la había aceptado por cortesía, sin intención de llamar. Ahora, cogí el teléfono. El despacho de Benjamín Torres era más pequeño de lo que esperaba, escondido en el segundo piso de una casa victoriana reconvertida en el centro. La sala de espera solo tenía 3 sillas y una mesita con revistas del año anterior. No había recepcionista, solo un pequeño timbre en un escritorio con un cartel que pedía a los visitantes que se anunciaran. «¿Señor Morales?» Torres apareció desde un despacho interior, con la mano extendida. Era más joven de lo que había previsto, quizás 40 años, con el pelo prematuramente canoso y ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. «Pase, por favor». Su despacho contrastaba con la austera sala de espera, estanterías repletas de volúmenes legales, diplomas y certificaciones cubriendo una pared, y una gran ventana con vistas a la calle del Arce. Me indicó una silla cómoda frente a su escritorio. «Bueno», dijo después de que nos hubiéramos acomodado. Mencionó por teléfono que se trataba de proteger su patrimonio y autonomía. ¿Por qué no me cuenta qué está pasando? Me encontré relatando la visita del día anterior de Ricardo y los vendedores de la residencia, y luego retrocedí para explicar el cambio gradual en mi relación con mi yerno a lo largo de los años. Torres escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente en un bloc de notas amarillo. Cuando Margarita vivía, expliqué, las cosas eran diferentes. Ella siempre era el amortiguador entre Ricardo y yo. Sabía cómo manejarlo, cómo desviar sus sugerencias sin ofender. Desde que se fue, me quedé sin palabras, sorprendido por el nudo repentino en mi garganta. Torres asintió. El duelo cambia las dinámicas familiares de formas que no siempre anticipamos. No es solo el duelo, dije, es la oportunidad. Ricardo siempre le ha tenido el ojo echado a esta casa. Está en casi media hectárea, en un barrio donde las constructoras pagan precios muy altos por las demoliciones. Él mismo trabaja en el sector inmobiliario, así que sabe exactamente lo que vale. ¿Y su hija? ¿Qué opina ella de todo esto?
Suspiré. La pregunta me tocó un punto sensible. Elena, me quiere, lo sé, pero siempre le ha cedido a Ricardo las decisiones económicas. Él la ha convencido de que estoy a una caída de ir a una residencia y que están siendo responsables al planificar con antelación. ¿Hay alguna preocupación de salud que pueda ser genuina?, preguntó Torres. ¿Algún incidente reciente que pueda justificar su preocupación? Tuve una neumonía leve el invierno pasado. Pasé 3 días en el hospital. Ricardo intentó usar eso para sugerir que no podía valerme por mí mismo, pero mi médico me dio el alta completa. Me erguí en la silla. Camino 3 kilómetros cada mañana. Mi tensión arterial es mejor que la que tenía a los 50. Y todavía conduzco, aunque solo de día y con buen tiempo, por elección propia. Torres tomó otra nota. ¿Y económicamente? ¿Es usted independiente? Completamente. Fui ingeniero civil durante 40 años. Buena pensión, ahorros decentes, la casa está pagada. Tengo la seguridad social y un seguro privado complementario. Mis impuestos están al día e incluso tengo el descuento para jubilados. El intento de humor no cuajó, pero Torres sonrió de todos modos. Esto es lo que me preocupa, continué. Ricardo mencionó que han hablado con mi abogado, Jaime Mateo. Jaime y yo nos conocemos de hace mucho. Estuvimos juntos en el Club Rotario, pero la idea de que discuta mis asuntos con mi yerno sin mi consentimiento no me parece bien. Torres frunció el ceño. Eso sería una falta de ética, a menos que estuvieran discutiendo específicamente opciones para su cuidado que no requirieran su consentimiento inmediato, como qué autoridad tendrían en una emergencia médica, o cómo podrían tomar el control si me consideraran incompetente. La palabra dejó un sabor amargo. Eso es significativamente más complicado, y no es algo que un abogado ético discutiría sin pruebas claras de incapacidad. Torres dejó el bolígrafo. Señor Morales, basándome en nuestra conversación, no veo ninguna razón por la que no se le considere plenamente competente para tomar sus propias decisiones. Llámeme Paco, dije, y se lo agradezco, pero me preocupa más el futuro. Ricardo dio a entender que están barajando opciones. Necesito saber qué puedo hacer ahora para protegerme de lo que sea que esté planeando. Torres se reclinó en su silla. Hay varios pasos que podemos dar. Primero, recomendaría actualizar sus documentos de planificación patrimonial, testamento, poder notarial, directivas anticipadas de salud. Si Mateo ha estado consultando con su yerno, quizás quiera considerar nombrar a otra persona como su apoderado. No tengo muchas opciones ahí, admití. Mi hijo Jaime vive en Seattle con su familia. Hablamos a menudo, pero no está en posición de tomar decisiones del día a día si fuera necesario. Mi hermano murió hace 5 años, y la mayoría de mis amigos cercanos o ya no están, o están en situaciones similares a la mía. Existen fiduciarios profesionales que pueden actuar en esa capacidad, sugirió Torres. Personas que están legalmente obligadas a actuar en su mejor interés. Pero dejemos eso a un lado por un momento. La preocupación más inmediata es asegurarse de que sus deseos estén claros y legalmente documentados. Durante la siguiente hora, discutimos las opciones. Actualizar mi testamento para incluir disposiciones específicas sobre la casa, crear un fideicomiso revocable que me daría un mayor control sobre mis bienes, y redactar nuevas directivas anticipadas que detallaran explícitamente mis preferencias de cuidado. ¿Y qué hay del tema de la residencia?, pregunté finalmente. ¿Pueden obligarme a mudarme? Torres negó con la cabeza firmemente. No sin una sentencia judicial que lo declare incapaz de cuidarse por sí mismo, lo cual es un listón muy alto. Podríamos hacer una evaluación geriátrica ahora, mientras está claramente bien, para establecer una referencia. Eso haría mucho más difícil que alguien alegara una incapacidad repentina más adelante. Asentí, sintiendo que parte de la tensión se disipaba de mis hombros. Había pasos concretos que podía dar, preparativos que me protegerían de las maniobras de Ricardo. Mientras Torres me acompañaba a la puerta, se detuvo. Paco, hay una cosa más a considerar. Las relaciones familiares son complejas y las protecciones legales son importantes, pero a veces la mejor defensa es la transparencia. Ha considerado tener una conversación directa con su hija, sin que Ricardo esté presente. La sugerencia me pilló por sorpresa. Elena y yo siempre habíamos tenido una buena relación, pero en los últimos años, nuestras conversaciones se habían vuelto cada vez más superficiales. El tiempo, las actividades de los nietos,
las noticias del barrio, temas seguros que no tocaban nada sustancial. No estoy seguro de que ella aceptara reunirse sin él, dije. Piénselo, aconsejó Torres. A veces, aclarar las cosas puede evitar muchas complicaciones legales en el futuro. De camino a casa, tomé la ruta larga a través de Miraflores, pasando por los lugares que habían definido mi vida aquí. El instituto donde había visto graduarse a mis 2 hijos, el parque donde Margarita y yo paseábamos cada domingo por la tarde, la antigua finca de los Jiménez, donde diseñé mi primer gran proyecto, un puente sobre el arroyo del Aserradero que todavía se mantenía, sólido y duradero. Este pueblo no era solo donde vivía, era parte de quien era. La idea de ser forzado a irme, enviado a una residencia estéril con actividades programadas y comidas de cafetería, me revolvía el estómago. Al girar en mi calle, vi un coche familiar aparcado en mi entrada, el Subaru rojo de Elena, sola, sin el BMW de Ricardo a la vista. ¿Una coincidencia después de la sugerencia de Torres? ¿O algo más preocupante? Aparqué detrás de ella y apagué el motor, sentándome un momento para ordenar mis pensamientos. A través del parabrisas, vi a mi hija salir de su coche. Parecía cansada, con los hombros ligeramente encorvados mientras miraba hacia la casa, y luego de nuevo hacia mi coche que se acercaba. Por un momento, no la vi como la mujer de mediana edad en la que se había convertido, sino como la niña que solía correr a mi encuentro cuando volvía del trabajo, con sus coletas saltando, ansiosa por contarme su día. ¿Cuándo se había desgastado esa conexión fácil entre nosotros? ¿Y era demasiado tarde para repararla? Salí del coche, forzando una sonrisa. «Elena, qué sorpresa». Ella no me devolvió la sonrisa. «Tenemos que hablar, papá. Es importante». El peso en su voz me dijo que no era una visita casual. Lo que sea que Ricardo hubiera puesto en marcha, parecía estar acelerándose. Mientras la guiaba hacia la casa, sentí la tarjeta de visita de Torres presionando contra mi cadera en la cartera. Un pequeño recordatorio de que no estaba indefenso. «Pasa», dije abriendo la puerta. «Acabo de poner una cafetera nueva esta mañana». Elena se sentó a la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de café que no había tocado. La luz del sol entraba a raudales por la ventana sobre el fregadero, iluminando los mechones plateados de su pelo castaño, tan parecido al de su madre que a veces me dolía el pecho al mirarla. «Papá», empezó, y luego se detuvo, mirando su café como si las palabras que necesitaba pudieran aparecer allí. Esperé, dándole tiempo. El reloj de la cocina marcaba el paso en el silencio. Esta habitación siempre había sido el corazón de nuestra casa, donde Margarita y yo habíamos compartido el café matutino durante 40 años, donde los niños habían hecho los deberes en esta misma mesa, donde habíamos celebrado cumpleaños y superado decepciones. «Ricardo me contó lo de ayer», dijo finalmente. «Dijo que estuviste... difícil. ¿Así lo llamó?» Mantuve la voz firme. ¿Decirle que no a unos extraños que aparecen sin avisar para venderme una plaza en una residencia? Elena suspiró. Esos hombres intentaban ayudar. El Ocaso es una de las mejores residencias del estado. Tienen una lista de espera de 2 años, pero Ricardo movió algunos hilos a través de un cliente. Yo nunca se lo pedí. «No tienes que pedirlo», dijo ella, con un atisbo de frustración en la voz. «Para eso está la familia, para cuidarnos los unos a los otros, para hacer planes. Planes para mí, sin mí», aclaré. «Eso no es cuidar de alguien, Elena. Eso es pasar por encima de alguien». Sus ojos se encontraron con los míos, y vi algo parpadear en ellos. Duda, quizás, o reconocimiento. Luego sacó un folleto brillante de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. «Solo míralo, por favor. Tienen todo lo que podrías necesitar. Un centro médico en las instalaciones, transporte a las citas, actividades sociales». No toqué el folleto. «Tengo un médico a 5 minutos de aquí. Todavía conduzco. Y tengo amigos. Tomás y yo jugamos al ajedrez en el parque los jueves, y estoy en un club de lectura en la biblioteca. Pero estás solo en esta casa tan grande. ¿Y si pasa algo? Tengo mi móvil. Llevo uno de esos colgantes de alerta médica cuando me ducho, aunque te agradecería que eso quedara entre nosotros». Intenté sonreír, pero Elena no me devolvió la sonrisa. «Papá, sé razonable. Esta casa es demasiado trabajo para ti. Tengo un servicio que se encarga del jardín.
El hijo de la señora García de al lado quita la nieve en invierno. Me las estoy arreglando. Elena apartó su café, intacto. ¿Por ahora? ¿Pero qué pasará el año que viene o el siguiente? Si las cosas cambian, podemos retomar la conversación entonces, dije. Pero este es mi hogar, Elena. Tu madre y yo construimos nuestra vida aquí. Cada rincón guarda recuerdos. Los recuerdos no te mantienen a salvo, replicó. Y quedarse aquí por sentimentalismo no es práctico. La palabra sentimentalismo me dolió, como si mi apego al hogar donde había criado a mi familia fuera simplemente una indulgencia emocional. Estudié el rostro de mi hija, buscando la empatía que sabía que poseía. En su lugar, vi la influencia de Ricardo, práctica, poco sentimental, centrada en el resultado final. Elena, dije con cuidado, ¿tiene Ricardo planes específicos para esta casa si yo me mudara? Parpadeó, sorprendida por la franqueza de la pregunta. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿ha hablado de venderla? ¿Quizás a uno de sus clientes promotores? Un rubor le subió por el cuello. Tendría sentido desde el punto de vista financiero. El mercado en este barrio está en auge ahora mismo, y el dinero podría ayudar a cubrir tus gastos en el ocaso. Así que ahí estaba, el plan al descubierto. Vender mi casa a mis espaldas, usar parte de las ganancias para almacenarme y embolsarse el resto. Me pregunté cómo lo habrían dividido en sus conversaciones. ¿Cuánto de mi vida habían gastado ya? La casa está pagada, dije. No necesito venderla para permitirme nada. Pero el mantenimiento está dentro de mi presupuesto. Terminé por ella. Mi pensión y mi jubilación cubren sobradamente mis gastos. La expresión de Elena se endureció. Papá, estoy tratando de ser paciente, pero no lo estás poniendo fácil. Ricardo y yo estamos preocupados por tu futuro. Hemos hablado con profesionales. ¿Qué profesionales? La interrumpí. ¿Los vendedores de El Ocaso? ¿O te referías a Jaime Mateo? Su sorpresa confirmó mi sospecha. ¿Cómo sabías lo de Jaime? Ricardo lo mencionó ayer. Dio a entender que habéis estado discutiendo formas de tomar decisiones por mí si me pongo difícil. La observé con atención. Eso no suena propio de Jaime. Sabe que soy perfectamente competente. Elena se movió incómoda. Solo estábamos explorando opciones, en caso de emergencia. ¿Qué tipo de emergencia requiere ir a mis espaldas a mi propio abogado? Como no respondió, insistí. Elena, mírame. Mírame de verdad. ¿Te parezco incapaz de tomar mis propias decisiones? Levantó la vista, y por un momento vi confusión en sus ojos, como si estuviera comparando al padre sentado ante ella con alguna otra versión que Ricardo le había descrito. No, admitió. Pareces estar bien, pero Ricardo dice... Ricardo no es médico, señalé, y tú tampoco. Si tenéis preocupaciones genuinas sobre mi salud o mi cognición, el paso apropiado sería discutirlas conmigo y quizás sugerirme que vea a mi médico, no empezar a hacer arreglos para tomar el control de mi vida. La crudeza de mis palabras quedó flotando en el aire entre nosotros. Elena desvió la mirada, sus dedos trazando nerviosamente el borde del folleto. Solo queremos lo mejor para ti, dijo, pero la convicción se había desvanecido de su voz. No, cariño. Ricardo quiere lo mejor para Ricardo. Y tú te has quedado atrapada en medio. Crucé la mesa y cubrí su mano con la mía. Sé que te preocupas por mí, pero preocuparse significa respetar mis decisiones, incluso cuando no estás de acuerdo con ellas. No se apartó, y lo tomé como una buena señal. Papá, no quiero pelear contigo. Yo tampoco quiero pelear contigo. Pero necesito que entiendas algo muy claramente. No me voy a mudar a El Ocaso ni a ninguna otra residencia. Ni ahora, ni el mes que viene, ni el año que viene. No hasta que yo decida que es necesario, si es que llega a serlo. Pero si algo pasa, entonces lo afrontaremos juntos, como debe hacerlo una familia, abierta y honestamente. Le apreté la mano. He pedido cita para actualizar mi testamento y mis directivas anticipadas. Me gustaría que formaras parte de esa conversación, que conocieras mis deseos. Pero Ricardo no puede estar allí. Sus ojos se abrieron de par en par. Es mi marido. Y yo soy tu padre. Esto es entre nosotros. Sostuve su mirada firmemente. Elena, necesito saber si estás conmigo en esto. No como la esposa de Ricardo, sino como mi hija.
La pregunta quedó entre nosotros, cargada con décadas de historia y confianza. Durante un largo momento, guardó silencio, y casi pude ver la lucha interna reflejada en su rostro. Cuando finalmente habló, su voz era baja pero firme. ¿Qué necesitas que haga? Un alivio me recorrió. Primero, necesito que entiendas que no estoy siendo terco ni difícil. Estoy protegiendo mi independencia. Segundo, me gustaría que vinieras conmigo a conocer a mi nuevo abogado. ¿Nuevo abogado?, frunció el ceño. ¿Ya no trabajas con Jaime? No después de que discutiera mis asuntos contigo y con Ricardo sin mi consentimiento, no. Tuvo la decencia de parecer avergonzada. Papá, lo siento. Ricardo puede ser persuasivo. Me convenció de que era por tu propio bien. Sé que lo hizo. Me levanté y fui a la encimera, rellenando mi taza de café para darle un momento para recomponerse. La pregunta es, ¿qué pasa ahora? Elena respiró hondo. Hablaré con él. Le explicaré que tenemos que respetar tus deseos. ¿Y si no está de acuerdo? Sus ojos se encontraron con los míos, y vi un destello de la determinación que la había definido de niña, la misma mirada que ponía cuando se enfrentaba a los matones del patio o luchaba por un puesto en el equipo de debate. Entonces eso es entre Ricardo y yo. Tú eres mi padre. Eso es lo primero. La simple declaración aflojó algo apretado en mi pecho. Por primera vez desde la muerte de Margarita, volví a sentir el terreno firme de la familia bajo mis pies. No los cimientos completos que una vez tuvimos, pero sí lo suficiente para construir sobre ellos. Gracias, dije simplemente. Elena asintió. Luego cogió el folleto de El Ocaso y lo partió deliberadamente por la mitad. No más emboscadas. No más planes a tus espaldas, te lo prometo. Mientras se preparaba para irse, la acompañé a la puerta. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el césped delantero, donde el arce que Margarita había plantado 30 años atrás ahora se erigía alto y ancho, sus hojas comenzando a insinuar el otoño que se acercaba. «¿Sabes?», dijo Elena, deteniéndose en el porche. «Esta casa siempre huele igual, a café, a esas galletas de limón que mamá solía hacer, y a libros. Huele a hogar». «Es un hogar», dije, «y siempre eres bienvenida aquí, tú y los niños. Quizás cenamos el domingo este fin de semana. Últimamente me sale un estofado bastante decente». Sonrió, la primera sonrisa genuina que le veía en meses. «Me encantaría, solo nosotros, sin Ricardo. De todas formas, tiene que enseñar una casa». Después de que se fuera, me quedé en el porche un buen rato, observando cómo el barrio se adentraba en el atardecer. La señora García me saludó desde su jardín de al lado. Los niños de los Anderson iban y venían en bicicleta por la acera. Una sensación de rectitud se apoderó de mí, no de victoria, sino de afirmación. Este era mi lugar, no en una versión esterilizada de la vida, sino aquí, en el mundo desordenado e imperfecto que había ayudado a construir. Había luchado por ello hoy, y seguiría luchando si fuera necesario, pero por ahora tenía este momento, este lugar, esta paz. Mañana llamaría a Torres y concertaría esa cita con Elena. Pondríamos las protecciones adecuadas, barreras legales a los planes de Ricardo. Pero esta noche me sentaría en el sillón favorito de Margarita junto a la ventana, quizás con un vasito de bourbon, y le contaría que nuestra hija había vuelto a casa. El aroma a estofado llenaba la casa a las 4 de la tarde del domingo. Había pasado la mañana preparándolo todo, pelando patatas y zanahorias, sazonando la carne con la mezcla especial de hierbas de Margarita, poniendo la mesa del comedor con la vajilla buena que ya casi nunca usábamos. No es que a Elena le importaran esas cosas, pero de alguna manera parecía lo correcto, marcar la ocasión con un poco de ceremonia. El timbre sonó a las 5 en punto. Elena siempre había sido puntual, un rasgo que había heredado de mí en lugar de su madre, que funcionaba en lo que cariñosamente llamábamos la hora Margarita. Siempre 10 minutos tarde, pero llegaba con tal alegría que le perdonabas la espera. «¡Qué bien huele!», dijo Elena al entrar, seguida por sus hijos adolescentes, Emma y Teo. Con 16 y 14 años, estaban en esa etapa incómoda, demasiado mayores para el entusiasmo infantil, pero aún lo suficientemente jóvenes como para dejarse llevar por la promesa de una comida casera. «Abuelo», Emma me rodeó con los brazos en un abrazo rápido antes de apartarse para evaluarme.
Tienes buen aspecto. ¿Has estado haciendo ejercicio? Me reí. Solo mis paseos diarios. Nada especial. Theo, todo extremidades desgarbadas y hombros demasiado anchos para su delgadez, me ofreció un choque de puños en lugar de un abrazo. Hola, abuelo. Qué bien verte sin que papá nos esté atosigando. Theo, le advirtió Elena, pero yo le resté importancia. No pasa nada, poneos cómodos. Los llevé al salón, donde había puesto un plato de queso y galletas saladas. La cena estará lista en unos 20 minutos. Contadme qué hay de nuevo. Mientras los chicos se lanzaban a contar novedades del colegio y sus actividades, observé a Elena. Parecía más ligera de algún modo. La tensión que había marcado nuestro último encuentro se había disipado parcialmente. Cuando los chicos fueron a la cocina a por refrescos de la nevera, aproveché para preguntar: ¿todo bien en casa? Se encogió de hombros, un gesto que me recordó a su adolescencia. A Ricardo no le hace ninguna gracia que esté aquí sin él. Cree que me estás manipulando. ¿Y tú qué crees? Creo que estoy cenando con mi padre y mis hijos. Sonrió levemente. Se me permite hacer eso sin supervisión conyugal. El filo en su voz me dijo más que sus palabras. Las cosas con Ricardo estaban tensas, y nuestra conversación probablemente había sido el catalizador. La cena transcurrió sin problemas. El estofado salió bien, no tan perfecto como lo habría hecho Margarita, pero decente. Los chicos llevaron la mayor parte de la conversación, con Emma hablando de su clase de fotografía y Theo relatando la última victoria de su equipo de fútbol. Fue durante el postre, tarta de manzana de la pastelería La Delicia del centro, cuando la conversación cambió. Theo, siempre el más directo de los dos, levantó la vista de su plato con los ojos entrecerrados. Mamá dijo que a lo mejor teníamos que vender esta casa pronto. Es verdad, abuelo. Elena casi se atraganta con el café. Theo, eso no es lo que yo dije. Es exactamente lo que dijo papá, replicó Emma, saliendo en defensa de su hermano. Le dijo a mamá que el abuelo no podría quedarse aquí mucho más tiempo y que deberíamos empezar a pensar qué muebles queremos quedarnos. El silencio que cayó sobre la mesa fue pesado. Miré a Elena, cuyo rostro se había puesto de un rojo intenso. No sabía que les había dicho eso a los niños, dijo en voz baja. Paco, te juro que... No te preocupes, la interrumpí, dirigiéndome a mis nietos. Vuestro padre está preocupado porque vivo solo a mi edad. Cree que estaría mejor en una residencia. Pero eso no va a pasar pronto. Theo resopló. A papá no le importa eso. Quiere vender este sitio a esos tipos de la constructora. ¿Qué tipos de la constructora? Pregunté, tratando de mantener un tono casual a pesar de la repentina opresión en mi pecho. Emma miró a su madre y luego a mí. Los que vinieron a cenar el mes pasado. Vértice algo. Grupo Inmobiliario Vértice, aportó Elena con aspecto desolado. Son clientes de Ricardo. Han estado comprando propiedades en este barrio para construir apartamentos de lujo. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. No se trataba solo de la preocupación de Ricardo por mi bienestar, ni siquiera de un simple intento de sacar dinero vendiendo mi casa. Tenía un interés comercial, probablemente una comisión si les conseguía mi propiedad a estos promotores. Ya veo, fue todo lo que pude decir. Papá, yo no sabía nada de esto hasta hace poco, dijo Elena. Ricardo me dijo que estaba preocupado porque estuviera solo, que la casa era demasiado trabajo. El tema de la constructora solo surgió cuando... Se interrumpió. ¿Cuándo qué? La animé. Cuando te negaste a considerar el ocaso. Dejó el tenedor. Se enfadó mucho. Dijo que estabas siendo un terco, que no veías la oportunidad que todos estábamos perdiendo. La oportunidad de que él se beneficie de mi casa. Aclaré, incapaz de ocultar la amargura en mi voz. Emma se acercó y puso su mano sobre la mía. No queremos que te mudes, abuelo. Este es nuestro lugar favorito para visitar. Sí, añadió Theo. Papá solo está siendo un avaricioso, como siempre. Ya basta, Theo, dijo Elena, pero su reprimenda carecía de convicción. Respiré hondo, dejando a un lado mi ira para centrarme en lo que importaba. Agradezco vuestra sinceridad, a todos, y quiero que sepáis que no tengo ninguna intención de vender esta casa, ni de mudarme a ningún sitio. Este es mi hogar, y si Dios quiere, lo será durante muchos años. ¿Y si papá intenta algo?, preguntó Theo.
con la franqueza de la juventud. Le dijo a mamá que hay formas de hacer que los viejos tercos obedezcan. Elena ahogó un grito. Él no dijo eso. Sí que lo dijo, confirmó Emma. La semana pasada, cuando estaba hablando por teléfono con alguien llamado Mateo, mi abogado, mi supuesto amigo. La traición me dolió de nuevo. Escuchadme, dije, mirándolos a cada uno. He tomado medidas para protegerme legalmente. El señor Torres me está ayudando a actualizar todos mis documentos. Nadie puede obligarme a mudarme o a vender mi casa en contra de mi voluntad. ¿Torres?, preguntó Elena. ¿Es tu nuevo abogado? Asentí. Benjamín Torres. Especializado en Derecho de la Tercera Edad. Tenemos una cita el miércoles por la mañana. Todavía me gustaría que vinieras, si puedes. Dudó, y luego asintió. Allí estaré. Después del postre, los chicos se fueron al estudio a mirar viejos álbumes de fotos que habían descubierto en una estantería. Elena me ayudó a recoger la mesa. El familiar ritmo doméstico recordaba a innumerables cenas familiares a lo largo de los años. Lo siento, dijo mientras enjuagaba los platos en el fregadero. Por lo de Ricardo, por todo esto. No tenía ni idea de que estaba hablando con los niños sobre vender tu casa. No es culpa tuya, respondí, aunque una parte de mí se preguntaba cómo había podido estar tan ciega a las maquinaciones de su marido. En parte sí lo es, admitió. Debería haber hecho más preguntas, haberme opuesto con más fuerza. Es que Ricardo siempre ha manejado las decisiones financieras. Hace que todo suene tan lógico, tan inevitable. Sequé un plato lentamente, escogiendo mis palabras con cuidado. Elena, necesito preguntarte algo, y quiero que seas sincera conmigo. ¿Está todo bien entre tú y Ricardo? Económicamente, quiero decir. Se quedó helada, con las manos sumergidas en el agua jabonosa. Durante un largo momento no habló, y pensé que podría esquivar la pregunta. Entonces sus hombros se hundieron. La verdad es que no, dijo, con la voz apenas un susurro. La empresa de Ricardo ha tenido problemas. 2 de sus mayores proyectos comerciales se cayeron el año pasado. Ha estado luchando por encontrar nuevos proyectos, nuevos clientes. El acuerdo con Vértice es importante para él. Demasiado importante, quizás. Lo suficiente como para intentar echarme de mi casa. No respondió. Lo que fue respuesta suficiente. ¿Ha hecho algo así antes? Presioné suavemente. ¿Usar conexiones familiares para fines comerciales? Elena cogió un paño, secándose las manos con deliberado cuidado. Le sugirió al hermano de mamá que vendiera su casa del lago hace unos años. Dijo que el mercado era perfecto, que el tío Javier se estaba haciendo demasiado mayor para el mantenimiento. Consiguió un comprador, otro cliente promotor. ¿Y Javier vendió? Sí. Me miró a los ojos a regañadientes. 6 meses después, la propiedad fue recalificada y se vendió de nuevo por 3 veces lo que el tío Javier obtuvo por ella. Ricardo recibió una comisión por ambas transacciones. El patrón estaba claro ahora, y me revolvió el estómago. Ricardo no solo me había puesto en su punto de mira, sino que llevaba años utilizando las conexiones familiares de Elena como oportunidades de negocio. ¿Esta cita del miércoles tiene que ser solo sobre tus documentos legales?, preguntó Elena de repente. ¿O podría llevar algunas preguntas propias? Algo en su tono me hizo mirarla más de cerca. Había una determinación en su expresión que no había visto antes. Una dureza alrededor de los ojos que me recordó, inesperadamente, a Margarita cuando había tomado una decisión difícil. ¿Qué tipo de preguntas?, pregunté. Financieras. Sobre proteger el patrimonio. Sobre lo que pasa cuando... Miró hacia el estudio donde sus hijos se reían con viejas fotografías. Cuando un matrimonio ya no funciona. La implicación quedó flotando en el aire entre nosotros. Cubrí su mano con la mía, sintiendo el ligero temblor en sus dedos. Estoy seguro de que el señor Torres estará encantado de discutir lo que necesites, dije. El miércoles a las 10. Pasaré a recogerte. Asintió, una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. Los niños y yo estaremos listos. El miércoles amaneció claro y templado. Uno de esos días perfectos de septiembre que insinúan el otoño mientras se aferran al calor del verano. Me levanté temprano, me duché y me vestí con una camisa y pantalones de vestir a las 7. Mi ropa de reuniones, como solía decir Margarita. No la había usado mucho desde que me jubilé, pero algunas ocasiones justificaban un poco de formalidad.
Hice una cafetera entera, sabiendo que no la terminaría, pero incapaz de romper la costumbre de décadas. Margarita y yo siempre habíamos empezado el día con un café juntos, hablando del día que teníamos por delante. Incluso ahora, 3 años después de su fallecimiento, a veces me encontraba girándome para compartir un pensamiento con una silla vacía. «Hoy es un día importante, Marga», dije en voz alta, sirviéndome mi primera taza. «Ojalá estuvieras aquí para ayudarme a aclarar todo esto». La casa no ofreció más respuesta que el tic-tac del reloj de pie y el lejano piar de los pájaros en el exterior. Sin embargo, hablar con ella se sentía bien, como una continuación de la conversación que habíamos mantenido durante 42 años. A las 9:30, entré en el camino de entrada de Elena, sorprendido de ver no solo a ella esperando en el porche, sino también a Emma y Theo, todos vestidos como para ir a la iglesia. «Los niños querían venir», explicó Elena mientras se subían a mi coche. «Espero que no te importe». «Por supuesto que no», dije, aunque me preguntaba qué les habría contado exactamente sobre nuestra cita. «Somos apoyo moral», anunció Emma desde el asiento trasero, respondiendo a mi pregunta no formulada. «Y también tenemos cosas que preguntarle al señor Torres». Levanté una ceja hacia Elena, que me dedicó una sonrisa tensa. «Ya son lo suficientemente mayores para entender lo que está pasando, papá. No quería protegerlos de ello». El trayecto hasta el despacho de Torres fue silencioso, cada uno de nosotros perdido en sus pensamientos. Cuando llegamos, Torres nos saludó cálidamente, pareciendo solo ligeramente sorprendido por la presencia de los adolescentes. «Cuantos más, mejor», dijo, llevándonos a una sala de conferencias en lugar de a su despacho. Pensé que hoy necesitaríamos más espacio. La sala de conferencias tenía una gran mesa ovalada rodeada de cómodas sillas, con jarras de agua y café en un aparador. Torres había preparado carpetas para cada uno de nosotros, etiquetadas con nuestros nombres. Me tomé la libertad de esbozar algunas opciones basándome en nuestra conversación anterior, señor Morales, dijo sentándose a la cabecera de la mesa. «Pero antes de empezar, quizás podría presentar a todo el mundo». Hice las presentaciones, y Torres estrechó la mano de cada miembro de la familia. «Es inusual tener 3 generaciones en estas reuniones», observó, «pero creo que es maravilloso. El apoyo familiar es inestimable. Estamos aquí porque nos importa el abuelo», dijo Theo con firmeza, «y porque papá está intentando robarle la casa». «Theo», le amonestó Elena, pero Torres asintió pensativamente. «Proteger el patrimonio es ciertamente un aspecto del derecho de la tercera edad», convino. «Aunque prefiero enmarcarlo como asegurar que los deseos del señor Morales sean respetados y sus intereses protegidos». «Eso es lo que queremos también», dijo Emma. Torres le sonrió y luego se volvió hacia mí. «¿Empezamos con sus documentos, señor Morales? He redactado un nuevo testamento, un poder notarial y unas directivas anticipadas basándome en nuestra conversación. Durante la siguiente hora, revisamos cada documento cuidadosamente». Torres explicó las implicaciones legales en términos claros y directos, comprobando ocasionalmente que entendiera los puntos clave. El Nuevo Testamento establecía explícitamente que mi casa no podía ser vendida sin mi consentimiento por escrito, con un lenguaje específico que impedía a cualquiera actuar como mi apoderado en tal transacción. El poder notarial estaba estructurado para entrar en vigor solo si 2 médicos independientes certificaban que estaba incapacitado, nombrando a Elena como mi apoderada principal y a mi hijo Jaime como el secundario. «¿Y nosotros?», preguntó Theo. «¿Podemos ser los suplentes si mamá y el tío Jaime no pueden hacerlo?» Torres sonrió amablemente. «Ambos sois menores de edad ahora mismo, así que legalmente no podéis actuar como apoderados, pero podemos incluir disposiciones para cuando cumpláis 18 años, si es algo que vuestro abuelo desea». Asentí, conmovido por su preocupación. «Me gustaría. Emma cumplirá 18 el año que viene de todos modos». Las directivas anticipadas eran el documento más detallado, describiendo mis preferencias para varios escenarios médicos. Torres había incluido disposiciones específicas sobre las condiciones de vida, declarando explícitamente que deseaba permanecer en mi casa con los servicios de apoyo adecuados durante el mayor tiempo posible desde el punto de vista médico. «Esto es muy completo», comentó Elena, revisando el documento. «¿Es todo esto realmente necesario?» «Desgraciadamente sí»,
respondió Torres. Cuando los miembros de la familia no están de acuerdo sobre el cuidado de una persona mayor, tener documentos detallados y legalmente vinculantes es esencial. Estas directivas no dejan lugar a la interpretación. Mientras nos disponíamos a firmar los documentos, con la asistente de Torres entrando para actuar como testigo, sentí que se me quitaba un peso de encima. Independientemente de lo que Ricardo pudiera intentar, ahora tenía protecciones legales en vigor. Una vez completada la firma, Torres se dirigió a Elena. Entiendo que usted tenía algunas preguntas propias. Ella dudó, mirando a los niños. Sí, pero no estoy segura de si... Mamá, interrumpió Emma. Ya sabemos lo que pasa con papá. Hemos oído las peleas. Hemos visto los extractos bancarios que has estado escondiendo. Elena palideció. ¿Habéis estado rebuscando en mi escritorio? Estábamos buscando la contraseña del Wi-Fi, admitió Theo. Pero en su lugar encontramos la carpeta marcada como privado. Papá ha estado moviendo dinero, ¿verdad? Por eso has estado tan preocupada. Torres carraspeó suavemente. Quizás esta es una conversación para otro momento. Estaría encantado de programar una consulta separada, señora Morales. No, dijo Elena con firmeza. No más secretos. Eso es lo que nos ha metido en este lío. Se volvió hacia sus hijos. Sí, vuestro padre ha estado tomando decisiones financieras con las que no me siento cómoda. En parte por eso quería venir hoy, para entender mis opciones. Torres asintió. En ese caso, permítame hablar con franqueza. Cuando un cónyuge comienza a mover activos sin el conocimiento o consentimiento del otro, suele ser una señal de alarma. ¿Ha considerado consultar a un abogado de familia? La pregunta quedó en el aire. Sus implicaciones claras. Divorcio. La palabra que nadie había pronunciado aún en voz alta. Lo he pensado, admitió Elena. Pero Ricardo siempre ha manejado nuestras finanzas. Ni siquiera estoy segura de lo que tenemos, qué está a mi nombre y qué al suyo, qué derechos tengo. Precisamente por eso necesita su propio abogado, aconsejó Torres. Puedo recomendarle a varios excelentes abogados de familia que podrían ayudarla a entender su posición. ¿Tendríamos que mudarnos?, preguntó Theo bruscamente. Si tú y papá os separáis, Elena le cogió la mano. No lo sé, cariño. Hay mucho que resolver. Podríais mudaros con el abuelo, sugirió Emma. Su casa es lo suficientemente grande. No había considerado esta posibilidad, pero en cuanto Emma lo mencionó, me di cuenta de que tenía todo el sentido. Seríais todos bienvenidos, dije, por el tiempo que necesitéis. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Papá, no podría abusar así. No es abusar, insistí. Es la familia cuidando de la familia. Como debe ser. Torres observó nuestro intercambio con una expresión pensativa. Si me permiten, intervino. Tal arreglo podría beneficiar a todos los implicados. El señor Morales obtiene apoyo adicional en casa, mientras que la señora Morales y sus hijos tienen una situación de vida estable durante una transición potencialmente difícil. Pasó una página en su bloc de notas. Sin embargo, el momento y la documentación serían cruciales. El señor Newman probablemente intensificaría sus esfuerzos para forzar la venta de la casa si se diera cuenta de que estáis considerando la separación. Tener estas nuevas protecciones legales en vigor antes de cualquier confrontación es esencial. Ricardo no sabe que estoy aquí hoy, dijo Elena. Cree que llevé a los niños de compras a la capital. Bien, asintió Torres. Sugiero que actuemos rápidamente entonces. Los documentos del señor Morales se presentarán en el juzgado esta tarde. Señora Morales, si está de acuerdo, puedo concertar una reunión con una colega de Derecho de Familia para mañana mismo. ¿Y nosotros?, preguntó Emma. ¿Tenemos algo que decir en todo esto? Torres la miró seriamente. Vuestros deseos importan mucho, especialmente a vuestras edades. El tribunal ciertamente los tendría en cuenta en lo que respecta a los acuerdos de custodia. Queremos quedarnos con mamá, dijo Theo de inmediato. Y con el abuelo. Tomado nota, sonrió Torres. Y muy sensato. A medida que nuestra reunión llegaba a su fin, Torres me proporcionó copias de todos los documentos firmados para que las guardara en casa, con instrucciones de dar juegos tanto a Elena como a Jaime. Guarden esto en un lugar seguro pero accesible, aconsejó. Y asegúrense de que su médico de cabecera reciba una copia de las directivas anticipadas de salud. Antes de irnos, le entregó a Elena una tarjeta de visita. Patricia Álvarez.
una de las mejores abogadas de familia del estado. Dígale que va de mi parte y le hará un hueco mañana. En el coche de camino a casa, una nueva energía vibraba entre nosotros. Una mezcla de ansiedad y determinación. Se estaban perfilando planes. Se estaban tomando decisiones que alterarían todas nuestras vidas. ¿Estás seguro de que nos quedemos contigo, papá?, preguntó Elena mientras entrábamos en su camino de entrada. Sería un gran cambio, tener adolescentes en casa. Pensé en mis rutinas tranquilas, mis comidas solitarias, las habitaciones vacías que resonaban con recuerdos. Creo que a tu madre le parecería bien, dije simplemente. La casa siempre era más feliz cuando estaba llena. Estaremos callados durante tu hora del crucigrama, prometió Emma, haciéndome sonreír. Y yo puedo cortar el césped, añadió Theo, para que no tengas que pagar más a ese servicio. Su afán por ayudar, por ser parte de la solución en lugar de simples pasajeros en esta crisis familiar, me conmovió profundamente. Vi en ellos ecos de Elena a sus edades, prácticos, resilientes, leales hasta la médula. Lo resolveremos todo, les aseguré, paso a paso. Mientras salían del coche, Elena se inclinó y me besó en la mejilla. Gracias, papá, por todo. Para eso está la familia, le recordé, haciéndome eco de sus palabras de días atrás, para cuidarnos los unos a los otros, para hacer planes. Los vi caminar hacia la casa, con las cabezas juntas en conversación, y sentí una oleada de amor protector tan poderosa que casi me dejó sin aliento. Lo que viniera después, cualquier confrontación que se avecinara con Ricardo, sabía que lo enfrentaríamos juntos. La batalla por mi casa se había transformado en algo más grande, una recuperación de la familia, un redibujo de los límites, una defensa de lo que realmente importaba. Y por primera vez en años, me sentí listo para la lucha. Sabía que Ricardo vendría. Solo era cuestión de cuándo. La llamada de Elena llegó el viernes por la noche, su voz tensa por la tensión. Lo sabe. No sé cómo, pero lo sabe todo. El abogado, los documentos, nuestros planes. Está furioso, papá. Nunca lo había visto así. ¿Estáis bien tú y los niños?, pregunté, ya cogiendo las llaves del coche. Estamos bien. Salió furioso hace unos 10 minutos. Dijo que iba a poner fin a esta tontería de una vez por todas. Creo que podría estar yendo hacia tu casa. Miré el reloj. 7:35 p.m. Llama a Torres, dije. Hazle saber lo que está pasando. Luego prepara algunas cosas esenciales para ti y los niños. Iré a buscaros después de encargarme de Ricardo. Papá, no. No deberías enfrentarte a él solo. Deja que llame a la policía. Todavía no, dije. Déjame hablar con él primero. Esto sigue siendo un asunto de familia. Colgué antes de que pudiera seguir discutiendo. A decir verdad, deseaba esta confrontación. Después de semanas de maniobras de Ricardo a mis espaldas, agradecía la oportunidad de enfrentarme a él directamente. Hice una cafetera, no por hospitalidad, sino porque necesitaba el ritual, los movimientos familiares para calmar mis nervios. Para cuando los faros barrieron las ventanas de mi salón, estaba tranquilo, acomodado en mi sillón con una taza a mi lado. Los golpes en mi puerta fueron exactamente como los había esperado, fuertes, insistentes, furiosos. Me tomé mi tiempo para abrir, dejándolo esperar, dejando que su furia creciera. Cuando finalmente abrí la puerta, Ricardo me apartó para entrar en el vestíbulo sin esperar una invitación. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, exigió, con el rostro enrojecido por la ira. Todavía llevaba su ropa de trabajo, traje de color carbón, corbata azul aflojada en el cuello, el pulido barniz del exitoso agente inmobiliario ligeramente desaliñado por la rabia. Cerré la puerta en silencio. Buenas noches a ti también, Ricardo. ¿Un café? No juegues conmigo, Paco. Sé que has estado manipulando a Elena, poniéndola en mi contra. ¿Y ahora la tienes hablando con abogados de divorcio? ¿Presentando documentos secretos? Así que así era como se había enterado. Alguien en el despacho de Patricia Álvarez debía tener conexiones con la firma de Ricardo. En un pueblo como Miraflores, esas coincidencias eran casi inevitables. No he manipulado a nadie, dije con calma. Simplemente he apoyado las decisiones de mi hija. Y en cuanto a los documentos secretos, tengo todo el derecho a actualizar mi testamento y mis directivas anticipadas. La risa de Ricardo fue áspera. Claro. De repente,
A los 65 años, decides que necesitas toda una nueva documentación legal, una documentación que casualmente bloquea cualquier posibilidad de vender esta casa. Hizo un gesto despectivo a su alrededor. Una casa que es demasiado grande para un solo anciano, que te está costando una fortuna mantener, que está en un terreno que vale 3 veces más que la estructura. Es mi hogar, dije simplemente. No una propiedad de inversión. Es un bien inmueble, replicó. Y se está desperdiciando. ¿Tienes idea de lo que Vértice pagaría por este solar? Suficiente para que vivas cómodamente el resto de tu vida, con mucho de sobra para Elena y los niños. Para ti, querrás decir. Me moví hacia el salón y me senté, obligándolo a seguirme si quería continuar la conversación. Seamos honestos, Ricardo. Esto no es por mi bienestar o la herencia de Elena. Es por tu comisión del grupo inmobiliario Vértice. No lo negó, lo que me sorprendió. En cambio, se enderezó la corbata, recomponiéndose. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado al tono suave y razonable que imaginaba que usaba con los clientes. Por supuesto que obtendría una comisión. Ese es mi trabajo. Pero todos se beneficiarían de este acuerdo, Paco. Tendrías más que suficiente para vivir, además de atención profesional cuando la necesites. Elena y los niños tendrían seguridad financiera. Es un trato en el que todos ganan. Excepto que yo pierdo mi casa, señalé, y Elena pierde a su marido, aparentemente. Su expresión se endureció. Eso no va a pasar. Independientemente de lo que te haya dicho, de las tonterías que estos abogados le hayan metido en la cabeza, no voy a dejar que rompa nuestra familia por una transacción inmobiliaria. ¿Es todo lo que es esto para ti? ¿Una transacción? Todo es una transacción, dijo, con tal convicción que casi me dio lástima. Cuanto antes lo entendáis todos, mejor nos irá. Lo estudié por un momento. Este hombre que había sido parte de nuestra familia durante 20 años, que había sido el padre de mis nietos, que una vez hizo feliz a mi hija, ¿siempre había sido así de frío, de calculador? ¿O algo lo había cambiado con los años? Ricardo, dije con cuidado, ¿quieres a Elena? La pregunta pareció pillarlo por sorpresa. ¿Qué clase de pregunta es esa? Llevamos 20 años casados. Eso no es una respuesta. Se pasó una mano por el pelo. Un gesto de frustración. Por supuesto que la quiero. Es mi esposa, la madre de mis hijos. Pero el amor me paga las facturas, Paco. El amor no asegura nuestro futuro. No, asentí. Pero debería informar nuestras decisiones. Debería dar forma a cómo tratamos a las personas que nos importan. Ricardo caminaba por la habitación, su irritación visible en cada movimiento. No necesito un sermón sobre valores familiares de tu parte. He mantenido a Elena y a los niños. Todo lo que hago, cada trato que cierro, es por ellos. ¿Es por eso que has estado moviendo dinero entre cuentas sin decírselo a Elena? ¿Por qué me has estado presionando para vender mi casa para tu beneficio comercial? ¿Por qué les dijiste a los niños que tendrían que decidir qué muebles quedarse antes de que yo siquiera hubiera aceptado mudarme? Dejó de caminar. Su expresión se oscureció. ¿Quién te ha dicho eso? Los niños. Durante la cena del domingo. La cena a la que no fuiste invitado. Algo cambió en sus ojos entonces, una frialdad que me hizo tensarme instintivamente. Has estado ocupado, ¿eh? Cenas secretas, abogados secretos, planes secretos, poniendo a mi propia familia en mi contra. También son mi familia, le recordé, y tomaron sus propias decisiones basándose en tus acciones, no en mi influencia. Tonterías. Se acercó, cerniéndose sobre mí donde estaba sentado. Nunca te caí bien. Nunca pensaste que fuera lo suficientemente bueno para tu preciosa hija. Bueno, adivina qué. Le he dado una vida mejor de la que tú podrías haberle dado nunca. Una casa más bonita, coches más bonitos, colegios privados para los niños. ¿Y qué le darás ahora?, pregunté en voz baja. ¿Ahora que tu negocio tiene problemas? ¿Ahora que necesitas este acuerdo con Vértice para mantenerte a flote? Su rostro palideció ligeramente. ¿Quién te ha dicho eso? Elena sabe más de lo que crees. Ha estado observando, Ricardo, prestando atención. Encontró los extractos bancarios. Por un momento, pensé que podría golpearme. Sus manos se cerraron en puños a sus costados, y un músculo tembló en su mandíbula. Cuando habló, su voz era peligrosamente baja. No tienes idea de lo que has hecho.
Si Elena sigue adelante con este divorcio, si pierdo este acuerdo con Vértice, no quedará nada. Nada para ella, nada para los niños. ¿Estás amenazando a tu propia familia ahora? Me levanté lentamente, negándome a ser intimidado en mi propia casa, porque eso suena mucho a una amenaza. Es la realidad, espetó. El mercado ha sido brutal. El proyecto de Waterford se hundió el año pasado, y soy personalmente responsable de algunos de esos préstamos. Este acuerdo con Vértice no es solo una comisión para mí, es supervivencia. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros. Por primera vez, vislumbré la desesperación detrás de su agresión. Si las cosas están tan mal, dije, ¿por qué no ser honesto con Elena? ¿Resolverlo juntos? ¿Como pareja? Se rió amargamente. ¿Crees que Elena se quedaría si supiera lo mal que está realmente? Se casó conmigo porque tenía éxito, porque podía darle la seguridad que tú nunca le proporcionaste con tu sueldo de funcionario. La puya pretendía doler, pero la dejé pasar. La subestimas, y ciertamente subestimas lo que ella valora. Sé exactamente lo que valora, insistió. Y no es esta noción anticuada de lealtad familiar que le has estado metiendo en la cabeza. Es comodidad, estatus, seguridad, todas las cosas que le he dado y que ahora están en riesgo porque no tomas una decisión sensata. Suspiré, de repente cansado de la discusión circular. Ricardo, no voy a vender mi casa, ni ahora, ni más tarde. Esos documentos secretos que tanto te enfadan aseguran que nadie pueda forzar esa decisión, ni siquiera si quedo incapacitado. Ese asunto está zanjado. Nada está zanjado hasta que yo lo diga, gruñó, perdiendo de nuevo la compostura. Tengo contactos que no puedes ni imaginar. ¿Tu nuevo amigo abogado Torres? Es un don nadie. Conozco a gente que puede hacerle la vida muy difícil. Y en cuanto a Elena, firmó un acuerdo prenupcial. Se va sin nada, excepto sus hijos, dije, y su respeto por sí misma. La mención de los niños pareció golpearlo más fuerte que cualquier otra cosa. Por un breve momento, un dolor genuino cruzó su rostro. Los ha envenenado contra mí también, ¿verdad? Por eso han estado tan distantes últimamente. Son adolescentes, Ricardo. Ven y oyen más de lo que te imaginas. Han sacado sus propias conclusiones. Me miró fijamente y luego negó lentamente con la cabeza. Esto no ha terminado, Paco. Ni de lejos. Crees que has ganado, pero no tienes ni idea de lo que se avecina. La amenaza podría haberme asustado hace una semana, pero ahora solo confirmaba que había tomado las decisiones correctas. ¿Has terminado?, pregunté con calma. Porque necesito ir a buscar a Elena y a los niños. Se quedarán aquí un tiempo. Ni hablar. Se acercó a mí de nuevo, pero esta vez no me inmuté. Ya está decidido, dije. Elena llamó a la policía antes de llamarte a ti. Los esperan a ella y a los niños aquí esta noche. Si intentas impedir que se vayan, o si nos sigues hasta aquí, te enfrentarás a cargos. Era un farol. Elena no había llamado a la policía, que yo supiera, pero Ricardo no podía estar seguro de ello. Dudó, el cálculo visible en sus ojos. ¿Estás mintiendo? ¿Ah, sí? Saqué mi teléfono. ¿Llamamos al agente Ramírez y lo averiguamos? Fue muy amable cuando le expliqué la situación antes. Otro farol, pero este dio en el blanco. Los hombros de Ricardo se hundieron ligeramente. Esto no es entre tú y yo, continué, aprovechando mi ventaja. Es sobre lo que es mejor para Elena y los niños en este momento. Necesitan espacio, seguridad, tiempo para resolver las cosas. Si de verdad te importan, respetarás eso. Durante un largo momento no dijo nada, y vislumbré algo casi parecido al dolor bajo su ira. Luego, la máscara volvió a su lugar. Dile a Elena que espero una llamada de su abogada el lunes, dijo con rigidez, y dile que traiga su copia del acuerdo prenupcial. La va a necesitar. Sin esperar mi respuesta, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con un control exagerado, en lugar del portazo que había esperado. Esperé hasta oír arrancar su coche, y el sonido de los neumáticos en la grava desvanecerse, antes de coger el teléfono para llamar a Elena. Se ha ido, le dije. Haced las maletas. Voy a buscaros. ¿Está todo bien? ¿Te ha amenazado? Estoy bien, le aseguré. Pero creo que es hora de que tú y los niños volváis a casa por un tiempo. Hogar. La palabra se sentía correcta.
como un círculo que se completa. Esta casa que había albergado a mi familia durante décadas los albergaría de nuevo, no como visitantes, sino como residentes, no por caridad, sino por amor. Mientras cogía las llaves y me dirigía a la puerta, miré la fotografía de Margarita en la repisa de la chimenea. «Vamos a tener la casa llena otra vez, Marga», le dije, «tal como siempre quisiste». Y en algún lugar, entre los crujidos y suspiros familiares de la vieja casa, casi pude oír su aprobación.